Muy buen día, Dios les bendiga. Un gusto saludarles, espero que se encuentren muy bien. Vamos a continuar compartiendo la palabra de Dios para llegar a conocerlo de la mejor manera, en lo que Él nos está instruyendo, cómo solicita que seamos y de qué manera nos debemos dirigir con Él y con todas las demás personas, también con nosotros mismos. Así que vamos a orar para dar inicio y seguir compartiendo esta maravillosa palabra de Dios que nos debe guiar todos los días de nuestra vida, y eso es algo que debemos de tomar por pauta para saber qué hacer y cuándo hacer las cosas. Oremos entonces. Muchas gracias, Dios, por todo lo que haces en nuestras vidas, en nuestras familias, en toda persona. Gracias por todos y cada uno de estos elementos que nos brindas hoy y siempre, por el trabajo, por la salud. Gracias por el bienestar nuestro y de las familias, de los seres queridos, porque aunque tengamos situaciones dañinas, estamos de pie, que así nos has tenido y nos has procurado hoy y siempre. Te damos muchas gracias por todo. Gracias porque nos has permitido conocerte y porque nos brindas de tu palabra hoy y siempre. Te damos muchas gracias por todo. También te agradecemos por todas aquellas personas que nos ayudan a aprender día con día, porque nos brindas siempre lo mejor y nos instruyes de la manera más adecuada a través de tu palabra, esa palabra que tú has permitido que prevalezca y que muchos han dado su vida para que llegue intacta con nosotros. Te damos muchas gracias por todo lo que haces y por todo lo que nos brindas también, por las cuestiones económicas, por esa tranquilidad que llega a nosotros de ti, por esa felicidad, por todo ánimo y energía positiva que pones en nuestros corazones, y por todo lo que nosotros consideramos normal, pero siempre está ahí porque tú lo permites. Aunque demos por hecho que tal vez mañana pueda estar, te damos gracias porque nos brindas de ese beneficio, de esa cualidad, de esa actitud, y siempre nos llenas de todo lo mejor. Te damos gracias por todo. Te pedimos en este día que nos ayudes a comprender tu palabra, a ser hacedores de la misma, a predicar el Evangelio, con esa gran comisión a toda criatura, tener valor y tener fuerza de voluntad para seguir adelante con este Evangelio tuyo. Te damos muchas gracias por todo lo que realizas y te pedimos que nos sigas ayudando para nutrirnos de tu palabra, para permanecer en tus caminos, que sigamos con esos caminos tuyos y que dejemos los nuestros que son perversos. Ayúdanos a seguir adelante con tus caminos, aunque sea con tu único camino, aunque sea pues de una manera que tengamos que aprender, pues tal vez severa, pero llévanos al arrepentimiento de todos nuestros pecados y que sepamos, vivamos y sintamos como tú, Cristo, eres el único camino, la verdad y la vida. Graba en nuestros corazones lo que se va a enunciar en este momento y enséñanos todo lo necesario para seguir poniendo en práctica tu palabra.
muchas gracias por todo, hoy y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Pues el día de hoy vamos a dar continuidad al capítulo 35 de Salmos. Salmos capítulo 35. Y seguimos con el versículo 15. Salmos capítulo 35, versículo 15. Aquí como antecedente y recordando un poco, estábamos viendo en el Salmo de David, el 35 completo, que él vio mal a sus enemigos y que incluso se colocó de una manera, pues se humilló ante Dios para orar por sus mismos enemigos. En este caso estaban pasando mal, tal vez enfermedad, una situación de calamidad, y él se humilló ante Dios por ellos. Y teníamos que ver qué tan grande es Dios en las personas que ha puesto en sus corazones incluso humillarse ante Él mismo, o sea, ante Dios, para orar por sus enemigos. ¿Cuántas veces hemos orado por nuestros enemigos para que tengan un bien? Normalmente no se ora por ellos, o incluso hay gente que puede orar para que les pueda ir mal. Eso ya es muy alejado de lo que Dios está solicitando. Así que en el versículo 15, y damos continuidad con esto, dice: pero ellos se alegraron en mi adversidad y se juntaron contra mí gentes despreciables, y yo no lo entendía. Está diciendo, si yo estoy haciendo oración por ti, ¿por qué te juntas en mi contra? ¿Cuántas veces hemos hecho bien a una persona y nos regresa el mal? (16) Como lisonjeros, escarnecedores y trujanes, crujieron contra mí sus dientes. ¿Ha sido algo muy común en tu vida que has realizado esto? ¿Que has dejado de hacer algo por una persona que va a pagarte de una mala manera, o te va a buscar hacer daño una vez que tenga su bienestar? Realmente esto pues nos da a comprender que así serán los últimos tiempos. Incluso entre personas conocidas como hermanos se empiezan a entregar a sí mismos y a realizar todo tipo de daño. Entonces aquí tenemos, de esta manera se está realizando. Se juntan, ya que están bien, y empiezan a conspirar. ¿Por qué sucede esto? Hay personas que no tienen una sola gota de piedad, un poquito de piedad en sus corazones. Y solo cuando están mal empiezan a realizar todo tipo de acciones dañinas. Y bueno, pues hay una frase que dice que la gente deja de ser mala cuando deja de tener fuerzas. Y esto, pues al parecer viene a comprobar la situación. Cuando están en alguna condición desfavorecedora física, por ejemplo, empiezan a tener amabilidad, empiezan a pedir perdón, a arrepentirse. Pero esto no es genuino. Más que arrepentimiento sería solo remordimiento, porque cuando se lleguen a recuperar, si Dios les permite eso, olvidan todo y empiezan a maldecir, empiezan a buscar el daño y perjuicio de las personas con las que tenían algún conflicto anteriormente. Y entonces, reitero, David empezó a orar
por sus enemigos, y después estos se juntaron, se alegraron cuando le fue mal al mismo rey David, y él no sabe por qué. Pero hay que recordar que esto es sombra y figura de Cristo. ¿Cuánto ha hecho cuando estuvo en su condición humana? ¿Cuánto realizó por tantas personas que después lo acusaron y pidieron la crucifixión? Reitero, esto es parte de la voluntad de Dios, pero aún así, dentro de la condición humana, no es algo bueno que alguien sea ayudado por una persona y después se esté solicitando incluso hasta su muerte. 17. Señor, ¿hasta cuándo verás esto? Rescata mi alma de sus destructores, de sus destrucciones, mi vida de los leones. Te confesaré en grande congregación, te alabaré entre numeroso pueblo. Está pidiendo, y de una manera muy acertada, no que le libre de las personas que hacen daño, sino en este caso sería de esa destrucción que está ocasionando este tipo de personas. Confesaré, es no avergonzarnos de Dios, es seguir adelante con lo que Él está determinando y seguir predicando su palabra. Alabar a Dios en numeroso pueblo. Nosotros luego, por miedo a caerle mal a una persona, a que nos critique por nuestra fe, empezamos a dejar de hablar de Dios incluso. Y esto pues no le agrada. Necesitamos continuar predicando la palabra de Dios y seguir buscando cómo comunicar cada uno de estos capítulos y versículos a otras personas. Puede uno empezar por los seres queridos, pero Dios decide en quién sí y en quién no va a dar fruto esa palabra, porque así ya estaba determinado. Pero nosotros hay que predicar a toda criatura. Es esa la gran comisión. 19. No se alegren de mí los que sin causa son mis enemigos, ni los que me aborrecen sin causa guiñen el ojo. Enemigos por todas partes. ¿Cuántas veces te ha sucedido que le haces algo a cierta persona y no lo olvida nunca? Siempre tiene alguna forma de conducirse que no es la correcta y empiezan a buscar cualquier punto, cualquier momento, cualquier situación, incluso para hacer daño. Hay veces que incluso el perdón no llega a ser suficiente para el daño que ellos piensan hacer o la forma en la que piensan vengarse. Y de esta manera va lo mismo. Si estos con causa lo hacen, ¿cuántas veces has conocido gente que lo haga pero sin causa alguna? Que simplemente porque les recuerdes a alguna persona, porque ven algo en ellos mismos reflejado pero no lo aceptan y empieza a causarles daño, empiezan a sentirse con ese perjuicio y sin que les hagas nada malo o incluso nada bueno, pueden llegar a realizar expresiones inadecuadas de ti. Eso es muy común. Entonces, en este caso, David lo está haciendo mención. Aborrecimiento sin causa no solo es que alguien me caiga mal, es todavía más profunda la situación, pero es adversa. Tenemos en primera que ponernos en ese papel, en ese punto, dejando de aborrecer
a personas sin ningún motivo. Si alguien me cae mal, nada más por haberlo visto, sin haberlo tratado o cualquier situación, tenemos que esperar hasta tener un juicio de valor correctamente. No podemos dar por hecho algo sin antes haber tenido ese acercamiento y sobre todo con las personas. Entonces, no debemos de colocarnos en ese papel de hacer daño sin antes, pues de ninguna manera, de hecho, no tenemos que aborrecer a una persona sin conocerla y aún conociéndola tenemos que evitar esto. Pero a lo que me refiero es, como decía anteriormente, que hay gente que puede llegar a ser mala con personas que no ha conocido. Ejemplo, en el ramo, en la escuela, en las escuelas donde yo trabajo, simplemente hay plazas o espacios que son prestados o temporales y hay gente que pues se puede llegar a sentir dueña de esos espacios temporales y cuando alguien llega y los ocupa legítimamente, ya sea por una evaluación de oposición o por una propuesta que sí fue emitida por la autoridad pertinente, cuando alguien ocupa legítimamente esos espacios, este tipo de personas pueden llegar a desatar incluso odio por quienes están llegando, sin deber ni temer ningún asunto. Entonces es demasiado difícil estar en ese tipo de cuestiones. A mí también me sucedió del otro lado cuando llegué a ocupar un puesto. Era pues simplemente pues ese aborrecimiento que se tenía sin haber conocido, simplemente por haber llegado legítimamente a ocupar un puesto, en este caso de docente. Y ni se diga de los puestos de autoridad que todavía son más peleados, más codiciados y más ambicionados, sobre todo por las personas que no suelen luchar para conseguirlos. Son las que más pueden llegar a tener ese odio y esas repercusiones por querer ocupar ese lugar. Y vamos a continuar entonces. 20. Porque no hablan paz, y contra los mansos de la tierra piensan palabras engañosas. Ensancharon contra mí su boca, dijeron, ea, nuestros ojos lo han visto. Bueno, empezamos a dar cuenta. Palabras engañosas, empiezan a pensar cosas que no son. Y pues dañan a una persona que puede ser tranquila, puede ser pura, puede ser íntegra. Obviamente caminando con Dios, porque si no camina uno con Dios, este tipo de cuestiones pueden llegar a ser meramente un estatus temporal, una situación pasajera o algo que puede llegar a acabarse en algún momento. 22. Tú lo has visto, oh Jehová, no calles, Señor, no te alejes de mí. Muévete y despierta para hacerme justicia, Dios mío y Señor mío, para defender mi causa. Entonces, aquí se está pidiendo justicia de Dios. Que Dios haga lo pertinente para que todo esto empiece a tener justicia, cada quien lo que merece tener. Y se da a entender que Dios Padre está viendo, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, Dios
está presenciando este tipo de acciones y se está solicitando justicia. Aquí tenemos 2 puntos. Número 1, que Dios está consciente de todo lo que sucede en todo momento y en todo lugar. Hay que tener cuidado también, porque Dios sabe lo que hay en nuestras mentes, en nuestros corazones, sabe cómo y cuándo vamos a llegar a pecar y cómo y cuándo vamos a arrepentirnos de nuestros pecados, si es necesario, si es pertinente, de acuerdo con su voluntad, vaya. Si Él lo considera de esa manera, Él sabe cómo y cuándo. Esa es una. 2, Dios tiene un tipo de justicia dentro de su voluntad que nos dice de qué manera, bueno, Él sabe de qué manera más bien y cuándo va a actuar para cubrir alguna situación o dar respuesta ante alguna situación, sobre todo en este caso dañina, que pudiera llegarse a presentar en todo esto. Entonces, pues está pidiendo la justicia de Dios. Pero aquí también hay una cosa muy importante. En el 24 dice, júzgame conforme a tu justicia, Jehová Dios mío, y no se alegren de mí. Se está pidiendo que Dios nos juzgue. Se le está pidiendo a Dios que conforme a su justicia estemos viviendo, que conforme a sus reglas, a todo lo que ha determinado, si estamos haciendo mal, que Dios nos dé ese juicio por lo que estamos realizando. Y si estamos bien o haciendo lo correcto, que Dios nos brinde el galardón pertinente. Pero bueno, hay que recordar que ningún ser humano es bueno, solo si es justificado por Cristo mismo. Entonces, cuando decimos júzgame conforme a tu justicia, estamos realizando, estamos diciendo algo muy serio. Si estamos actuando conforme a la voluntad de Dios, estamos haciendo las cosas correctamente. Si no lo realizamos de esa manera, entonces estamos procediendo de una forma distinta y tenemos que recibir también la cuestión de ese juicio. 25. No digan en su corazón, ea, alma nuestra, no digan, lo hemos devorado. Que nuestros enemigos no nos devoren. Y bueno, es muy de esperarse que siempre haya gente que se coloque como nuestros enemigos, aunque nosotros no los consideremos así, y que esas personas estén siempre buscando nuestro mal, buscando que nos suceda algo dañino, incluso que pueda acabar con nuestra vida. Y si nosotros pensamos de alguna manera en personas que nos han hecho daño y estamos queriendo que algo les suceda, tenemos que abandonar también esa cuestión que no es agradable a Dios. 26. Sean avergonzados y confundidos aún a los que de mi mal se alegran. Vístanse de vergüenza y de confusión los que se engrandecen contra mí. Que se confundan. Confusión de diferentes tipos puede haber en la cuestión de pues que no sepan qué sucede cuando nos vaya muy bien, que no sepan dónde tal vez uno se encuentra, que tengan desconocimiento de muchas cosas. Eso es algo muy importante. Pero mientras menos conocimiento tengan los enemigos sobre nosotros,
es lo más adecuado para evitar que ellos enfoquen su aborrecimiento hacia algún punto en específico. 27. Canten y alégrense los que están a favor de mi justa causa y digan siempre, sea exaltado Jehová, que ama la paz de su siervo. Y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. Qué maravilloso es esto. Después de que los enemigos son confundidos, después de que uno está en el bienestar porque Dios así lo ha decidido, después se tiene uno que congregar y exaltar a Dios, que ama la paz de quien le sirve, y hablar de su justicia y de sus buenas acciones con nosotros. Bueno, toda acción de Dios es buena, de las acciones que nosotros destaquemos para exaltar a Dios todo el día, todo el tiempo, de hablar bendiciones a Dios, de bendecir a Dios, de decir todo lo que hace por nosotros cuando hemos realizado esto de alguna manera. ¿Cuándo fue la última vez que brindamos ese tipo de bendición y testimonio? Debemos de ser activos, de dejar el odio por otras personas, de aborrecer a gente sin causa alguna, de pedir el mal por nuestros enemigos, y tenemos que comenzar a hablar bien de todas las justicias que Dios ha hecho por nosotros en nuestras vidas. Con esto vamos cerrando y es muy importante tomarlo en cuenta. Vamos a orar para cerrar y que esto genere el aprendizaje pertinente y sigamos con las otras cuestiones que Dios nos quiere enseñar en estos días. Muchas gracias por tu palabra, Dios. Gracias por permitirnos escucharla, por mantenernos receptivos y por ayudarnos el día de hoy y siempre en todo lo que necesitamos. Te pido que pensemos siempre correcto de los enemigos, que no los consideremos siquiera enemigos, pero si ellos nos consideran a nosotros, te pido que nos enseñes a amarlos igual que al resto del prójimo, así como a nosotros mismos. Pero antes, amarte a ti sobre todas las cosas y sobre todas las personas. Te pido que cuides a todos los niños, que les ayudes para que se encuentren bien, que tengan una buena infancia, que les instruyan correctamente de aquí en adelante y que siempre toque su corazón, al igual que el nuestro. Que todas las personas que conocemos y las que incluso no conocemos crean en ti, que les salves, que les ayudes, pero que sigan tu palabra, que sean obedientes, que todos lo seamos y que dejemos nuestros caminos perversos y torcidos, tomemos nuestra cruz y te sigamos siempre. Ayúdanos a seguir adelante con todo esto. Líbranos de todos los males, los que ocasionan las personas de todo tipo, conspiraciones, planes en nuestra contra, de nosotros mismos que pecamos y que nos alejamos de ti cada vez que lo hacemos. Ayúdanos y líbranos de todo tipo de males, de todo tipo de tentaciones, de todo tipo de situaciones adversas, de todo lo dañino y lo destructivo. Te pido que nos ayudes para comprender esa voluntad tuya, esos tiempos tuyos, si tú quieres. También líbranos de todo lo que pueda ocasionar mal, a nivel natural o artificial, flora, fauna que nos pueda causar daño, todo accidente, descuido, distracciones, de todo tipo de enfermedades y agentes que las causen, como los hongos, los virus, las bacterias, ya sea por que no sean compatibles con nuestro cuerpo o porque se encuentren en cantidades que nuestro cuerpo no debe de tener. Te pido que nos ayudes en todo
nos libres de todo tipo de daño físico, mental, espiritualmente, y que nos mantengas siempre en ese bienestar, enfocándonos a ti, porque primero tenemos que buscar tu reino y tu justicia, y no nos faltará nada. Ayúdanos a bastarnos con esa búsqueda, pero seguir consiguiendo todo lo que tú nos permitas. Y te damos muchas gracias, hoy y siempre, por todo lo que haces en nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga y les guarde, y seguimos compartiendo su palabra, si Él quiere, la próxima semana. Hasta luego.